Los ojos de la democracia con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, gracias por su atención a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 19 de septiembre de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República transmitimos en vivo a través de la Radio Democracia M y también por medio del canal Democracia TV en las redes en el canal de YouTube. Hoy nos encontramos con un invitado, el doctor Enrique Ayala Mora, con el que conversaremos sobre las novedades presentadas ayer por el presidente de la República, Lenín Moreno, respecto a la convocatoria a una consulta popular. En su acostumbrado ya enlace de los días lunes, Lenín Moreno ha confirmado que habrá una consulta popular y ha pedido incluso a la ciudadanía, a las distintas organizaciones sociales que aporten con sus inquietudes, con sus preguntas hasta el 26 de septiembre. Ha pedido que las hagan llegar directamente a su despacho en el Palacio de Carondelet. Y el 2 de octubre, apenas en 15 días más tal vez, hará ya la publicación, hará público los temas que se presentarán en esta consulta popular que todavía no tiene fecha, por cierto. Así que tenemos al doctor Ayala Mora, que desde hace algún tiempo venía insistiendo en la necesidad de la convocatoria para una asamblea constituyente. ¿Qué le parece, doctor Ayala? Bienvenido al programa. ¿Qué le parece ya el anuncio formal hecho por el presidente Moreno de que vamos a consulta popular? Gracias. Gracias por la gentil invitación. Un paso muy importante, porque consultarle a la gente temas básicos para el país, temas que le importan a la ciudadanía, es un buen camino. Correa se negó a hacerlo cuando reformó la Constitución en forma tramposa a finales del año 2015. Introdujo una serie de reformas, entre ellas, una de ellas para beneficiarse personalmente, que es la reelección indefinida, desoyendo, en este caso, el presidente de la República, Rafael Correa, el clamor de la ciudadanía que le decía, bueno, ¿por qué no consulta? Pues si consultó hasta lo de los toros, ¿por qué no consulta si la gente quiere o que haya no reelección? No lo hizo. Se encerraron en sus cuatro paredes la mayoría gobernista y lo resolvieron. De modo que la decisión del presidente es un muy buen paso adelante. Sin embargo, hay dos dificultades ahí. La consulta puede darse o para resolver algunos temas urgentes de carácter nacional o para reformar la Constitución. Y a lo que parece, el presidente ha resuelto solamente quedarse en esta primera opción, es decir, presentar temas centrales a la opinión pública y no plantear reformas constitucionales estructurales, lo cual deja absolutamente pendiente la necesidad de convocatoria a una asamblea constituyente en el futuro. O sea, es decir, ¿usted no cree que la consulta ya elimine la posibilidad posterior de ir a una asamblea constituyente? No, al contrario, la ratifica, porque si la consulta no hace un cambio en la estructura del Estado, definitivamente lo que se ha hecho es tomar medidas más bien eventuales, de tipo coyuntural, que son necesarias, que la ciudadanía debe pronunciarse sobre ellas, pero queda pendiente, queda en pie el tema de fondo, que es la reforma constitucional. Ya hablaremos de las que usted propone en el caso particular de reformar la Constitución. Pero ya en los temas que ha mencionado el presidente Moreno, ¿cree que son en verdad los urgentes, los imprescindibles de tocar la reorganización, por ejemplo, de las autoridades de control, de la justicia? Incluso se está hablando de la Corte, tal vez, de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional de Justicia. ¿Es necesario, imprescindible para que el gobierno continúe funcionando esta renovación, doctor? Es básico, no solo para el gobierno, sino para la democracia del país, que una serie de funcionarios y organismos tramposamente nombrados por ese mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, que es todo menos eso, y que en el Ecuador existe un consenso de que no debería existir, pues sean revocadas. Eso es una cuestión fundamental. De modo que si se pregunta a la ciudadanía si hay que renovar esos funcionarios y organismos del Estado que fueron nombrados por este mecanismo, con el mismo que fue nombrado el excontralor Pollitt, que a los 2 meses tuvo la más alta votación, 2 meses antes tuvo la más alta votación, y luego resultó que era un prófugo.
porque ni siquiera ha venido a responder sobre graves acusaciones de entrega de plata para ejercer sus funciones. En fin, este punto me parece que queda claro porque quiere decir que el presidente está saneando el gobierno, no solamente el Ejecutivo, sino el gobierno en general. Eso supone, claro, que hay que encontrar un mecanismo democrático, participativo, con el respectivo control ciudadano para elegir las nuevas autoridades que deben designarse. Y eso es muy importante. Cuando escucho que usted dice saneando, que el presidente está saneando, veo que no cae en lo que han dicho algunos actores políticos, de que el presidente más bien se contradice en ciertas cosas, como por ejemplo, al mismo tiempo que quiere sanear, está rodeado de gente muy cercana al expresidente Rafael Correa y le piden con urgencia que se libere de esas personas cercanas, que incluso podrían ser quienes le están filtrando información al expresidente. No me cabe duda de que el correísmo tiene infiltrado el gobierno y de que el presidente Moreno, si quiere en serio cumplir con el Ecuador y romper con la corrupción correísta, tiene que deshacerse de esas personas. Incluso no seguir nombrando funcionarios que son conocidamente correístas. Pero, desde luego, eso no quita que su intención de reorganizar vía consulta popular las funciones del Estado y algunos altos funcionarios no sea correcta. Yo creo que tiene que hacer ambas cosas. Y eso tiene que hacerlo concomitantemente. Pero aclaremos otro punto que me parece muy importante en esta conversación. Y es que hay que encontrar el mecanismo de cómo se los va a reemplazar a todos estos funcionarios. Y el mecanismo de cómo reemplazar a esos funcionarios, yo creo que debe plantearse en forma absolutamente clara para que la ciudadanía conozca. Porque evidentemente, una vez que se cumpla la decisión de la mayoría popular, que yo creo que estará diciendo que sí a esta y a otras preguntas del presidente, habrá que ver el cómo se hace. Porque la consulta tiene una cantidad de enemigos en la Asamblea, el correísmo de la Asamblea Nacional, que defienda como dé lugar la confiscación que hizo Correa de todas las funciones del Estado y la protección a la corrupción que está dada desde la Asamblea Nacional, desde los correístas de la Asamblea, tiene que ser superada. Y para ello hay que encontrar un mecanismo mediante el cual el presidente pueda poner inmediatamente en acto lo que resuelva la consulta. Y por eso hay que añadir una pregunta que ya la sugirió la Comisión Anticorrupción, y es que una comisión amplia, nombrada con delegaciones de varios sectores de la sociedad, prepare el documento de transición, que implica decretos, leyes y otros mecanismos que permitan que inmediatamente, sin que esto pueda ser boicoteado por la Asamblea Nacional o por la mayoría correísta de la Asamblea Nacional, si es que todavía existe, ¿no? Impidan pues que se cumpla la voluntad popular, porque sería una burla. Entonces, eso es muy importante. Ese documento de transición del que habla la Comisión Anticorrupción debe estar incluido entonces en la consulta, para que la gente también lo apruebe. Para que haya un mandato también en ese sentido. Al final el presidente nombrará la comisión y presentará los proyectos de ley o emitirá los decretos que sean del caso. Pero otra cosa va a ser si el conjunto de la representación ciudadana del país, las centrales sindicales, los gremios de profesionales, las cámaras de la producción, las organizaciones indígenas, negras, las organizaciones culturales, etcétera, desde luego opinan, las universidades opinan sobre quién debe ir en esa comisión para preparar un proyecto amplio, que además le dé el peso necesario para que en la Asamblea no se lo boicotee. Pero claro, esto implica también que las preguntas no solamente se reduzcan al tema de remoción de funcionarios. Claro, que aparentemente es lo primero que se está diciendo. Parece que lo primero que se va a plantear es un tema anticorrupción, claro. Parece también la remoción, salida de los funcionarios cercanos, heredados por Correa, ¿no? Y además, el que se establezca un mecanismo anticorrupción. Yo tengo la impresión de que eso está muy avanzado, porque la gente está clamando por eso. La Asamblea de Montecristi suprimió la Comisión Anticorrupción que ya existía y la cambió por este mamarracho del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, este punto debe quedar claro. También debe quedar claro que la voluntad, pero absolutamente limpia del país, de que no haya censura de prensa, de que se respete la opinión ajena, debe expresarse en la consulta. Para que ya esto no vuelva a discutirse. Eso, claro, significará el tirar abajo una serie de disposiciones de la Ley de Comunicación y la propia existencia de la superintendencia. Pero
debe pronunciarse el pueblo sobre eso. Los derechos de los trabajadores, groseramente conculcados. Lo que ya mencioné, Correa hizo una reforma constitucional en la cual estableció que se podía reelegir indefinidamente. Todo eso puede la consulta establecer que lo que se aprobó en la Asamblea Nacional fue absolutamente incorrecto e inconstitucional, y por lo tanto vuelven a regir las normas originales de la Constitución. Es decir, todo el paquete de enmiendas junto, ¿no? Todo ese Completo. paquete de enmiendas, desde luego, todo el paquete. Pero además hay que recordar que hay otros temas también que están surgiendo en la opinión pública y que creo yo que deberían plantearse como un tema fundamental. Y son los que tienen que ver fundamentalmente con el manejo mismo de la lucha contra la corrupción. Esto yo creo que es algo que el presidente debe... Como política de Estado. Claro, así es. En el tema de la remoción, obviamente usted menciona lo importante que resulta que en esta misma consulta se defina el método de reemplazo, o de nombramiento, mejor dicho, de estos funcionarios. ¿Tiene usted particularmente algunas ideas de cómo se podría designar? Porque algunos están diciendo hasta por elección popular. Tal vez usted ha pensado ya en algún procedimiento. Sí. En primer lugar, que esto tiene que ser objeto de un trabajo de una comisión especializada. De juristas, tal vez. No necesariamente de juristas, porque yo creo que para hacer leyes se necesita también la opinión de quienes no son juristas. De acuerdo. Porque a veces los abogados cargan las notas solamente a tecnicismos jurídicos y no a problemas sociales y políticos que también son importantes. Tiene que haber un equilibrio de representación en esa comisión. Pero el mecanismo debe ser que esa comisión establezca y sugiera cuáles son los pasos para cumplir cada uno de los puntos que el presidente ha contratado. Uno de ellos es el mecanismo de la elección de nuevos funcionarios. No funciona la elección popular directa, porque eso implica una convocatoria a comicios nacionales, que además del costo que tiene, eso politiza la elección, porque a la larga la elección se hace a través de la inscripción de partidos políticos, etcétera. Y puede ser objeto de manipulación, ¿no? Los candidatos a contralor nombrados por los partidos, esto sería una barbaridad. Mi criterio es sobre esto, que debe establecerse un mecanismo mixto, que ya hubo cuando se logró tumbar a la Pichicorte, y los legisladores de entonces establecimos la forma de reemplazo de la Corte Suprema, que fue una forma mixta. Por un lado, se estableció un llamamiento, una especie de concurso, para que se califiquen los candidatos, para que se transparente los currículos de cada quien, para que no haya la alcahuetería de nombrar al sobrino, al cuñado, o peor aún En ese momento, ¿quién calificó? Una comisión nacional. Una comisión nacional. Una comisión nacional de mucho nivel, a tal punto que hubo un consenso de que la Corte Suprema electa con esa calificación de candidatos fue la mejor que se había electo en muchos años. Y luego, obviamente, viene el nombramiento, que a mi juicio debe hacerlo la Asamblea Nacional. En algunos casos, con terna del presidente de la República, porque no solo esa es la práctica mundial y nacional de antes, sino también porque es lo lógico. No puede haber, por ejemplo, un procurador general del Estado, que es el abogado del gobierno, sin que el presidente de la República no mande una terna. Pero esas ternas tienen que pasar por un control ciudadano. Es decir, no queremos volver al Consejo de Participación Ciudadana, que hacía estos concursos tramposos y que a espaldas de la gente, a capetazo limpio nombraban. Pero no se puede eliminar lo que ya ha sido una tradición, que no la estableció el correísmo, ya existía antes de que haya una especie de oposición de méritos y sobre todo de transparencia que permita que no una persona que tiene un grave juicio o sentencia por agresión a las mujeres, por ejemplo, termine siendo funcionario. Claro. Ternas auditadas todas, incluida las que envía el presidente de la República, porque no vaya a ser que, y ojalá no sea el caso, que el presidente Moreno se le ocurra enviar también a algún tío, algún abogado particular que fue suyo en algún caso y que lo pretenda convertir en fiscal general. En otros países, para el nombramiento de estos funcionarios, incluso para el nombramiento de embajadores, hay un proceso mixto también. El presidente propone los nombres, a veces manda ternas y otras veces manda los nombres directamente, o cuando se nombra miembros de la Corte Suprema, y entonces hay un procedimiento de investigación ciudadana que va calificando esos nombres, y algunos simplemente no califican.
el presidente tiene que volver a mandar la terna hasta que haya 3 personas que son las adecuadas. Y entonces sí se pronuncia la Asamblea. De acuerdo. O sea, hay que mezclar, por un lado, la calificación correcta y por otro lado, la responsabilidad de quien ejerce la representación ciudadana. De acuerdo. Así, de esa manera, familiares, afines políticamente, quedarían en el camino. Claro, pero no es solo eso, porque los familiares son un problema. Otro problema es que haya intereses colusorios. O por otro lado, que pueda haber, y de hecho ha habido en la reciente historia nuestra, de que no se eligen a familiares, pero se eligen a personas con las cuales hay una estrecha relación, que son socios, o que, por ejemplo, ¿cómo se puede nombrar para una función que controle los bancos a una persona que tiene un accionariado importante de un banco? Pues es absurdo, ¿no es cierto? De acuerdo. Y entonces, todo eso hay que transparentarlo. Ese es un punto que yo creo que hay que tenerlo con claridad. Pero todo esto va a ser un paso adelante si es que se aprueba, si es que el presidente pregunta lo correcto. Va a ser un espaldarazo para el presidente de la República, pero deja pendiente la reforma constitucional. Por ejemplo, este Consejo de Participación Ciudadana va a seguir existiendo. A lo mejor no se los reemplaza. Aparentemente. A lo mejor no se los reemplaza y no pasa nada. Pero está en la lista Por eso, pero si no se los reemplaza, si cesan en sus funciones y no se los reemplaza, no sucede nada. Si es que esas funciones, por la misma consulta, pasan a otros organismos, como en este caso la propia Asamblea. Pero ese es un poder así llamado del Estado que hay que eliminar, porque lo que hay que eliminar de la Constitución es algo que no se puede hacer por una consulta popular tal como está concebida por el presidente Moreno, que es eliminar el concepto de que hayan 5 poderes del Estado para que haya uno solo. Es decir, una concentración del poder indebida, un monopolio, una cuasi dictadura, que es lo que Correa propició con la Constitución del año 2008. Entonces, hay que cambiar eso. Hay que devolver a la Asamblea Nacional su independencia, su carácter deliberante. A la función judicial también su independencia. Hay que declarar autónomamente y sin apellidos y sin subterfugios la autonomía de las universidades. Hay que declarar de una vez por todas que la comunicación es un derecho, no un servicio público. Subsidiariamente puede ser considerado un servicio público, pero es sobre todo un derecho de los ciudadanos. En fin, hay un elemento de la estructura básica, orgánica de la Constitución que tiene que ser reemplazado. Y eso solo se puede hacer con reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, estoy seguro, en esta Asamblea no va a salir. El grupo de procorreístas, aunque queden en minoría, que parece que ya están, de todas maneras tendrá la suficiente capacidad como para torpedear una reforma que por otro lado es larguísima. Hay que hacer lo que la Constitución dice, nombrar una Asamblea Constituyente. Ahora Correa anda diciendo que se convoque a una constituyente. Eso le iba a decir, coincide Porque ahora usted con Jorge Glass y con Correa, No. que andan promoviendo una asamblea constituyente. Primeramente imagínese. ellos lo están haciendo en forma tramposa, como suelen hacer las cosas a última hora, porque saben que Moreno ya resolvió que no. Para llevarle la contra, nada Claro, más. simplemente para evitar que haya consulta. Nosotros hemos venido proponiendo constituyente desde hace años, con un razonamiento absolutamente claro sobre ese tema, y el momento en que haya la inminencia de la convocatoria de la constituyente, ya vamos a ver lo que dicen los correístas, porque saben que van a ser derrotados. Y entonces, yo creo que hay que mantener la tesis de fondo, que no es una tesis jurídica, no es ni correísta ni anticorreísta, es una tesis jurídica, una tesis nacional, que creo yo que tendrá que ir avanzando con el tiempo, porque a la larga hay que desmantelar esa constitución antidemocrática que desgraciadamente le vendieron al público de que era la mejor del mundo y que iba a durar 1000 años, y que a la primera de bastos ha demostrado que es inconveniente para el país. ¿Y usted cree que el correísmo está derrotado de entrada en el caso que se convoque una asamblea constituyente? Ellos están pensando incluso convocar como su líder nuevamente y ser candidato a Rafael Correa, y él está también confiadísimo. Bueno, sigue siendo tan popular como Vea, siempre. si las cosas siguen en el país como deben seguir, Correa dentro de poco estará enjuiciado penalmente. ¿Por qué? Porque él es el jefe de la corrupción. No es que hubo actos de corrupción que él no se enteró y que son excepcionales en su gobierno, que son puntuales. Ese gobierno fue corrupto. Se organizó el monopolio constitucional del poder para organizar la corrupción. Y Correa es responsable de varios temas básicos. Por ejemplo, ¿quién endeudó al país por decreto, más allá de los límites,
¿Y quién no quiere responder sobre eso? Porque dicen que ya el señor Polit ya hizo la auditoría. ¿Quién no quiere responder? Los correístas. Pero ahora el Contralor en ejercicio está planteando que responda, comenzando por Correa, que firmó él con su firma los decretos sobre el tema de deuda pública, que es uno de los graves problemas del Ecuador. Entonces, Correa, en el momento en que se establezca que hay efectivamente corrupción, será responsable de la corrupción. Y luego, los decretos de emergencia. Las obras públicas hechas con sobreprecio se han hecho a base de decretos firmados por Correa, y no por otra persona, por Correa, que autorizó el que eso se hagan eliminando procesos legales y requerimientos y requisitos que son fundamentales para garantizar la transparencia. Eso también le hace a Correa personalmente responsable de la corrupción. Veamos el caso de Bucaram. Bucaram estuvo 20 años fuera del país después de haber ejercido el poder, porque se le acusó de haber firmado un decreto en el cual estableció asimismo eliminación de requisitos, declaró obra urgente a la famosa mochila escolar. Se probó que la mochila escolar había sido una adquisición perjudicial para el Ecuador, que hubo irregularidades, y le metieron juicio por 20, y no puedes venir sino cuando el juicio fue prescrito. Correa, reculado, ¿no? Sí, uno. Recordemos. Uno. Yo creo que en todos los juicios, en todos los decretos que Correa ha firmado, hay una enorme cantidad de irregularidades que no es que se le pasaron, sino que firmaron el decreto precisamente para permitir esas irregularidades. Porque hay casos clarísimos, por ejemplo, con la construcción de las escuelas del milenio, en donde si se hubieran seguido los trámites normales, hubieran costado mucho menos. Con el pretexto de hacerlo rápido, han hecho contrataciones absurdas. Fíjese usted, permítame ponerle un caso. Sí, claro. A nosotros nos lanzaron la Contraloría encima en la Universidad Andina, diciendo que habíamos manejado mal los fondos públicos. Ya fue la Contraloría. Y encontró que nuestras construcciones, que pues son conocidas además por ser bien hechas y hasta elegantes, ¿no?, tenían $960 de precio el metro. Ahora, ¿cuánto dicen que ha costado el metro en Yachay? El Yachay tiene costos superiores a $2.800 para construcciones que se están hundiendo, para unos adefesios que yo los he visto por fuera, que son realmente impresentables. Pero no, la plataforma norte, ¿cuánto costó? Se ha mencionado la cifra $2.000 por parte de quienes han hecho la denuncia. No ha habido en ningún caso ninguna aclaración al respecto. Ni siquiera porque se inundó a la primera. Peor todavía, Ni siquiera puede. Más de 4 veces lo que costó en la Universidad Andina. El edificio de UNASUR costó $43 millones. Un edificio más grande y con mejores condiciones, que es la biblioteca de la Universidad Andina, costó 12 millones. Esa es la proporción en que han robado en este país, con Correa a la cabeza. Entonces, ese es un punto claro. Entonces, Correa a lo mejor ya ni es candidato, pero sigamos avanzando. Podrán ganar sin el manejo tramposo que tienen del sistema electoral. Si esas personas son renovadas y se ponen ciudadanos y ciudadanas de confianza. No, pues, si ya no tienen el aparato del Estado con el cual hacen toda la clientela, el reparto de colchones, la compra de conciencias, etcétera, ya no va a ganar. Claro que hay Correa tiene una base social, como la tuvo Bucaram y se pasó 20 años fuera. De manera que yo creo que si Correa tuviera ese respaldo, no llegará nunca a ganar una constituyente. Porque Correa solo ha ganado elecciones con fraude y con el manejo doloso del propio Estado. Si él ya no tiene posibilidad de hacer fraude, ni maneja dolosamente el Estado, no hay que temerle. Que venga nomás. Que venga, pues ya está amenazando desde hace 15 días, dice que ya viene. ¿Por qué no viene? Bueno, va a venir ahora el viernes a Colombia, va a estar cerquita. Bueno, así, por eso. de a poquito se va acercando. Sí, pero resulta que el momento en que estén cambiadas, sobre todo ese fiscal que él puso personalmente para que lo proteja, si ese fiscal se va a su casa y va a la fiscalía una persona solvente, lo primero que hará es extender todas las responsabilidades de una serie de casos también al presidente Correa. Y él tendrá que comenzar a responder ya como su pana del alma, Polit, sobre cuestiones en las cuales él está implicado. No es que Correa aquí no es el acusador, Correa es el acusado y lo será con mucha claridad dentro de poco. De modo que yo no le tengo miedo, ni creo que Lenín Moreno ni nadie debería tenerle miedo a la presunta popularidad de Correa,
porque Correa se va a desvanecer como una baraja, como un castillo de naipes, el momento en que el tema corrupción salga con más claridad. Que hay una serie de personas que le deben la plata, que le deben las posiciones que tienen a Correa y que van a seguir defendiéndole, no me cabe duda, pero no son suficientes como para que determinen el futuro del país. Eso no es de extrañar. Doctor, usted es una de las pocas personas que enfila directamente hacia el expresidente Rafael Correa en cuanto a su responsabilidad por haber firmado, como en efecto firmó, un sinnúmero de decretos de emergencia que dieron la posibilidad de estos contratos con un enorme sobreprecio. Esos son los hechos, esos son los hechos. Pero me sorprende, por ejemplo, que la oposición, y hablo oposición, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, asambleístas de oposición, todo han concentrado en este momento en Jorge Glass. A Rafael Correa no se le ha puesto una denuncia en el sentido que usted menciona, la responsabilidad de haber firmado decretos de emergencia, que incluso tiene el antecedente a la jurisprudencia del caso de Abdalá Bucaram, eso también es cierto. Entonces ahí como que se están quedando en Glass y como que, no sé, a Correa todavía no lo topan, no hay una denuncia formal en ese sentido en la Fiscalía. ¿Por qué será? Bueno, en primer lugar, es una buena pregunta para los que están en la oposición en la Asamblea, ¿no es cierto? Pero Correcto. sí le puedo responder por qué desde la ciudadanía todavía no se ha hecho eso, que es muy importante. Y es porque hay que dar algunos pasos previos, que el Contralor Polit no los iba a dar nunca y que ahora el Contralor encargado, Pablo Celi, lo está haciendo. Solamente con un informe de Contraloría bien hecho sobre el tema de endeudamiento externo, podrá establecerse el principio, el indicio de responsabilidad de Correa, y ahí sí se puede ir ya a la Fiscalía. Es cuestión de tiempo. Ya lo está trabajando, ¿no? Lo mismo en los decretos de emergencia. Apenas se establezcan el que en la Contraloría del Estado se han hecho obras con sobreprecio, y eso están a punto de informar, entonces sí, se verá que en la historia del contrato, en los antecedentes del contrato, hay un decreto que permite la irregularidad. Y entonces Correa será personalmente implicado. De momento, lo que tenemos que decir sin miedo de que Correa... Yo estoy aquí. Cuando Correa dijo que yo había ganado $12,000, que era un estafador de la universidad, pues parece que la Contraloría no encontró nada de eso porque era mentira, ¿no? Yo me he quedado aquí. Él ya se fue, ¿no? Aquí le queremos ver. Entonces ahí sí, las personas que tenemos la calidad ética de poder acusarle al señor, lo haremos en su momento de la manera correcta para que se defienda. Por ahora, ya digo, efectivamente, lo que está a la mano es la acusación al vicepresidente Glass, que sí está en funciones, porque Correa ya no está. Y entonces, quizá eso es la causa por la cual en la Asamblea han cargado todas las baterías contra Glass. Pero yo creo que en algún momento dado habrá que extirpar la corrupción en su raíz, en su estructura, y no solamente tomando esta o esta otra persona por el más alto nivel que esté. Y eso implica, por un lado, enjuiciar a Correa y por otro lado, cambiar la estructura constitucional que permite la impunidad. Esa estructura constitucional que usted menciona vino acompañada también de un aparataje legal que modificó algunas leyes. Y le hablo, por ejemplo, Código Penal. El Código Penal ahora ya no estipula que es peculado el famoso tráfico de influencias para otorgar contratos públicos. Antes era peculado, ahora lo están calificando de tráfico de influencias, lo cual es una reforma que empezó a regir con el nuevo COIP. Entonces, la propia deuda, doctor, Correa hizo reformas para disfrazar el endeudamiento de tal manera que no rebase, según ellos, porque hasta ahora lo repiten, no ha rebasado el límite legal del 40% en relación al PIB. Entonces, tienen cómo defenderse porque acompañaron ciertas leyes a los movimientos que ellos hicieron, tanto en el campo penal como en el económico. Entonces, los argumentos los tienen, dicen, no, es legal. Nosotros hicimos las reformas en ese momento. Tuvieron 10 años para proteger sus trapacías. Y efectivamente hay una trama jurídica que los protege. Ahora ya no es obligación hacer declaración, más bien dicho, ya no implica ninguna responsabilidad penal el que uno haga una declaración de bienes incorrecta. La declaración de bienes de los altos funcionarios, entre ellos de los asambleístas, ya no es pública. Así es. En fin, hay una serie de irregularidades que se han cometido en ese caso. Pero verá, cuando hay la voluntad nacional de que las cosas se transparenten y que las cosas salgan, hay que ir venciendo todas estas dificultades. Y desde luego para eso están los jueces. Jueces independientes que vean cualquier cosa que diga el Código Penal en forma subrepticia, en forma amarrada, tendrán que establecer si hubo o no perjuicio para el país.
Y el principio básico del peculado es actuar en perjuicio del país y en beneficio propio. Eso es, en definitiva. A la propia Contraloría se le han recortado funciones, capacidades. Y el Contralor no dijo nada. Reclamó Carlos Poli algunas cosas. No, dijo que sí, pero que ya tenía pensado cómo... Reclamó en las enmiendas, por ejemplo, salió a decir que estaba en contra, sí, que pero luego declaró que no, que sí había forma de solucionar el problema, aunque se aprobaran las enmiendas. Pero claro, ahora las enmiendas estas, si es que la consulta se hace en la línea que el presidente plantea, van a venirse abajo y van a volver al esquema anterior. Pero más allá de todos los aspectos jurídicos que no dejan de ser importantes, yo creo que tenemos que tener una voluntad nacional, una voluntad del conjunto de la población de enfrentar la corrupción como un tema básico. Entonces ahí sí, yo creo que incluso los jueces van a tener miedo de que con un pretexto jurídico, con alguna triquiñuela, puedan dejar libres a estas personas. Porque creo yo que ese momento va a venirse produciendo en el país. ¿Usted tiene esperanzas, doctor, entonces de que estos juicios comiencen en algún tiempo contra el presidente Correa y que entonces finalmente no va a poder regresar? Va a ser otro Bucarán en el exilio. No solo Bucarán, también Maguad está en el exilio, no hay que olvidarse, también, ¿no? Sí, claro. Y muchos presidentes latinoamericanos están en el exilio precisamente por lo mismo, porque abusaron de este instrumento que se puso de moda, que es el hiperpresidencialismo, y abusaron del poder. Entonces yo tengo la impresión de que Correa está muy nervioso, porque ve que esto se viene, y está tratando de poner una serie de subrepticios, como decir, que se nombre Contralor, que estos mismos que nombraron el Contralor anterior, caterva de anónimos que están ahí, pues por correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana, vuelvan a nombrar Contralor. ¿Para qué? Para que le vuelvan a poner otro correísta. Que se apuren, está pidiendo. No, es en absurdo. Eso, por ejemplo, yo creo que ni los medios de comunicación ni la ciudadanía van a permitir, habida cuenta además de que la consulta popular ya estará convocada, ¿no? Lo mismo me parece que va a suceder con el Consejo Electoral, ¿no? Así es. Porque si es que ya se sale la decisión en la consulta de que de inmediato, porque esa es la idea, no es que hay que esperar que se aprueben las leyes para nombrar los funcionarios, no. El momento en que la consulta se proclama en sus resultados, cesan en sus funciones todas estas personas, van los subrogantes. Y empieza el periodo de transición. Y el periodo de transición es para nombrar, mientras ejercen los subrogantes, a los definitivos. Okay. No tiene que esperar que esté sentado el señor Vaca protegiendo a Correa, alcahueteando al correísmo todavía en esa función, hasta que los legisladores de Alianza País le compren tiempo, le quemen tiempo, dilatando la aprobación de las leyes de manera que tengamos 4, 5, 6 meses para que hagan lo que quieran. No, eso tiene que ser inmediato. El cese en sus funciones es inmediato y el nombramiento de esta comisión para que se prepare el proyecto de transición también debe ser inmediato, de manera que el Ecuador se regularice, porque permítame decir una cosa, el presidente ha creado la expectativa legítima en el Ecuador de que hay que consultar a la ciudadanía, de que hay que combatir la corrupción, de que hay que hacer algunas reformas, y eso está bien, pero el presidente está pendiente en su plan económico. No solamente, a mí me preocupa del gobierno, no solamente la cantidad de correístas que se han mantenido y que se han nombrado en el nuevo gobierno, lo cual no deja de ser una contradicción, sino también el hecho de que muchas líneas de política económica continúan y algunos aspectos en los cuales ya habría que tomar decisiones no se toman. Pero para eso obviamente hay que esperar que pase la consulta, que pase todos estos tráfagos que a veces obstaculizan el manejo de las cuestiones económicas, que por su definición son más delicadas, que es a la larga lo que le interesa a la gente, que se incremente otra vez el empleo, que tengamos la posibilidad de dinamizar la economía, etcétera, que es una responsabilidad que tiene el gobierno y que debe cumplirla, y que está medio en el aire, medio pendiente, precisamente mientras discutimos estas cosas. Ganando tiempo, como bien dice, ahora mismo hay una comisión del gobierno en Estados Unidos buscando nuevos créditos, están conversando con el FMI, están queriendo cerrar la brecha fiscal del déficit fiscal por lo menos este año. Yo no sé, el resultado todavía no se lo anuncia, pero está en esas. Siguiendo la línea de endeudamiento, como usted bien dice, que mantuvo durante 10 años Rafael Correa. Lo que veo, es justo decirlo, de parte del gobierno es que están buscando con más responsabilidad el endeudamiento. Quieren renegociar la deuda muy mal adquirida y
tratar de llegar al endeudamiento. Fíjese usted que hay algunas personas, y en algún sentido tienen su razón, que dicen que es preferible endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, que cobra el 3.5%, de endeudarse con los chinos, que cobran el 6 y hasta el 9%. ¿Tiene sentido? Tiene sentido la observación. Entonces, yo personalmente creo que lo que hay que hacer en este caso, por ejemplo, no solamente es tapar los huecos, que es necesario. En Navidad van a tener que pagar el doble por 13º, etcétera. Así es. Sino también, y sobre todo, tienen que hacer las cosas de manera tal que en el mediano y el largo plazo tengamos una solución económica para el país. No especie de fiesta del despilfarro estatal y de la lucha en contra de cualquier iniciativa de la sociedad, ¿no es cierto? Porque a veces se dice, lo que pasa es que han luchado contra las grandes empresas. Yo tengo la impresión que las grandes empresas estaban aliadas al correísmo, pero los pequeños artesanos, los productores, las gentes que están vinculadas al aparato productivo, que más empleo genera, que son las pymes, los pequeños emprendimientos, esos son los que más han sufrido por la crisis. Y esos son los que necesitan fundamentalmente una dinamización. Ahora, el gobierno en esto solo ha anunciado un plan que yo creo que puede tener cierto impacto, que es el plan de construcciones de obra pública por un lado y el plan de construcciones de vivienda. Pero todavía no está debidamente financiado el plan de vivienda. Entonces habría también que decirle al gobierno, bueno, vamos impulsando lo que genere el empleo y lo que va a volver a dinamizar el aparato productivo en el país. En materia económica realmente es poco lo que ya se ha anunciado en acciones concretas, ¿no? Estamos todavía a la espera de un plan económico que el presidente en algún momento dijo que iba a presentarlo en septiembre y ya vamos para 20 y no se ven luces todavía sobre aquel anuncio. Doctor, antes usted mencionó el tema de la justicia, que obviamente ahora está salpicada, no todos nos hemos enterado de ciertas filtraciones, de audios, de videos, de la injerencia política, de la injerencia del gobierno anterior en las decisiones de ciertos casos con algunos jueces. ¿Cómo se va a reestructurar la justicia? ¿Va a ser necesario hacer una limpieza profunda, incluso desde jueces de primera instancia hasta los jueces de la última, considerando que ya han sido susceptibles de este tipo de presiones y al parecer algunos han caído, otros parece que no han caído y fueron castigados por no caer en esas presiones? ¿Qué se tiene que hacer en el tema de cortes? ¿Una nueva reestructuración? ¿Qué considera usted? El más grave daño que el correísmo le ha hecho a la justicia es que una vez que profundizó su politización, porque ya existía, no es que partimos de cero. Es que era inmaculada, no. Así es. Una vez que profundizó el control que tiene el Ejecutivo sobre la función judicial, en muchos aspectos, ¿es cierto? Una vez que sucedió eso, creó un espacio de impunidad. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, estoy seguro de que hay algunos funcionarios que fueron removidos indebidamente porque no cumplieron sus tareas, porque efectivamente fueron sancionados en forma legítima, ¿no? También hay otros que fueron sancionados porque fueron objeto de influencia de influencia del Ejecutivo. Es decir, en definitiva, hay los dos casos. En algunos casos posiblemente el Consejo de la Judicatura tuvo razón de remover a las personas. Pero el momento en que se vuelve el propio control judicial que ya se ha dado, el momento en que eso se vuelve público, hasta los que fueron correctamente separados se vuelven víctimas. Claro, y entonces, se unen. ¿qué resulta? Que esta manipulación de la justicia nos ha traído ese problema, de que hasta ciertos elementos positivos que puede haber tenido el manejo de la justicia en los últimos años van a volverse problemáticos, porque, insisto, personas que no deben estar en la función judicial van a reclamar a pretexto de que también fueron atropellados. ¿Quién es el causante último de esto? ¿Quién metió la mano en la justicia? Pues, porque eso permite entonces que hasta cuando se procedió bien, ese buen procedimiento termine generando una situación en la cual el que ha sido objeto de una legítima sanción también reclama. Tenemos cortes bajo sospecha, ese es el resultado. La gente, yo creo que con este escándalo, el último, pierde confianza. Ya existían dudas, pero con estas evidencias, porque son grabaciones que han salido a la luz,
¿la gente cómo va a poder seguir confiando en acudir a las cortes? Por eso le digo, el haber metido la mano en la justicia, como que borra con el codo incluso los aspectos positivos que pudo haber tenido la reforma judicial. Le voy a decir un asunto de historiador. Por ejemplo, antes no existían los archivos judiciales adecuadamente manejados. Pero era un desastre. Era un desastre. Se permitía el abuso, permitía la manipulación, el robo de los documentos, el que los documentos se pudran, en fin. Ahora hay lo que posiblemente es uno de los mejores archivos del continente de la función judicial. Muy bien hecho. Yo le he felicitado incluso al Consejo de la Judicatura y a su presidente por ese esfuerzo. Bueno, eso hay que reconocerlo. Correcto. Pero qué lástima que el precio de eso haya sido que el abogado del presidente de la República tenga que llamarles a los jueces para ver cómo administran justicia. Y el que las personas como yo, que tienen un contencioso con gente del gobierno, ni siquiera se atreva a presentarse a juicio porque sabe que va a perder. Entonces, ese es lo que estoy planteándole. Que el haber metido la mano en la justicia descalifica hasta lo bueno que pudo hacerse. Pero entonces, ¿cabe la renovación total también de la justicia? Mira, yo creo que si es que en primer lugar, los miembros del Consejo de la Judicatura no fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Acordarás que hubo un bypass que el presidente hizo al Consejo de Participación Ciudadana y los nombramientos se hicieron a través de los mismos órganos correístas, o sea, Correa puso todos. Así es. Por ternas también. Pero claro, pero en realidad los puso a todos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que el Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, en principio, si es que la consulta va en los términos en que hemos conocido más o menos, no sabemos la consulta oficial, no estaría cubierto por la reorganización. Entonces habría que encontrar una fórmula de reorganización de la justicia que efectivamente sea eficiente y que dé garantías de que por otra parte esto no haga una especie de Volkswagen de Rum y que resulte que todos los jueces se vuelven sospechosos y que de aquí en adelante estamos en cero y que hay que comenzar a llenar todas las judicaturas porque eso sería, claro, imposible. Claro. Lo que hay que encontrar es un buen mecanismo que permita con buen criterio el ir estableciendo en qué casos hay que hacer una reforma o una reorganización del personal y en qué casos no. Pero eso, claro, a mí de momento no se me ocurre mientras no veamos cómo se formula la consulta. Porque si la consulta va a incluir también la remoción del Consejo de la Judicatura, esa es otra historia. Ahí más bien hay que ver cómo se lo nombra. Así es, así es. Doctor, mientras pasan estas cosas, transcurre el tiempo en materia de las investigaciones que ya están abiertas por los temas de corrupción que todos conocemos. Está particularmente los casos de Petroecuador, la refinería de Esmeraldas y el segundo, Odebrecht, que es en el que está sindicado ya, vinculado, mejor dicho, no sindicado, vinculado, el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. El tema es que mientras ocurren estos cambios, mientras se desarrolla la consulta, probablemente esos casos ya lleguen a una instrucción fiscal y que se termine consumando la impunidad. En estos días, falta poco realmente. Bueno, en realidad podría darse ese caso, ¿no? Lo que sucedió con la Comisión Anticorrupción y el Contralor que renunciante fue escandaloso. Apresuraron todos los pasos para que se les sentencie y para que venga magnánimamente este señor y les perdone. ¿No? ¿Para qué? Para que esto no pueda ser conocido por otros jueces. Puede darse el caso, pero yo creo que ahí la acción popular, la opinión pública, los medios y la ciudadanía tienen un papel importante, ¿cierto? No hay que permitir eso. Ya algunos hechos están dados y algunos daños ya están realizados. Por ejemplo, el hecho de que el fiscal tramposamente les acuse de delitos menores a las personas para que el momento del procesamiento terminen sentenciados a 3 años y salían por buena conducta en 1 año y medio cuando podrían estar 25 años, eso está ya en principio dado. Puede cambiarse sobre la marcha si es que tenemos que ver las cosas de otra manera. Pero yo quisiera decirle algo que me parece muy importante. Y es que vea usted, aún en el peor momento del control correísta, aún en las barbas de un correísta confeso, que era
el mensajero de la presidencia de la República durante Correa, durante el correísmo, que es el actual fiscal, aún ahí hay una funcionaria fiscal que realmente se ha ganado el respeto nacional. Habla usted de la fiscal Diana Salazar. Así es, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que el Ecuador tiene desde dentro también energías y posibilidades de que la gente, el momento preciso, también cumple con el país. O sea, me parece que de todas formas tenemos todos que aceptar una idea básica, y es que así como hay corruptos, hay también gente honrada. Y esa gente honrada, que es la mayoría, tiene derecho a participar y tiene la obligación de hacerlo. Y en ese sentido, creo que toda esta energía positiva que podemos levantar en el país en contra de la corrupción, hay que mantenerla en esa línea y no declararnos rendidos. En un pequeño ensayo que he preparado para un libro que va a publicar la Comisión Anticorrupción, comienzo diciendo que la afirmación es: siempre ha habido corrupción y siempre habrá. Pero yo termino diciendo, bueno, siempre ha habido gente honrada y siempre habrá. Entonces yo creo que esa gente honrada tiene un papel hoy más que nunca en el país. Usted no se resigna, entonces también confía en que la presión, la movilización social, incluso para mañana está convocada bueno, en todo el país en realidad, manifestaciones, marchas, plantones, contra la corrupción, entiendo, ¿no? Ese es el principal motivo de esta convocatoria que se ha hecho desde distintos sectores. ¿Usted cree que eso va a obligar o va a mantener en lo justo a quienes tienen la obligación de dictar justicia, sin complicidades, sin cercanías? Creo que la movilización social es un elemento importante, definitorio de la democracia. Creo que el papel que tienen las organizaciones sociales en los países es fundamental. A veces se cree que la democracia es solamente dar los votos. No, la participación social real no es alcahuetería del Consejo que ahí puso Correa, sino la participación de los trabajadores, de los empleados públicos, de las organizaciones de la sociedad, es importante. Ahí estaremos mañana en la marcha, como siempre. En mi caso, pues yo desde muy muchacho universitario he participado como militante en la movilización social, he sido un cercano apoyador del Frente Unitario de los Trabajadores, y por ejemplo me alegra que esta idea inicial, que al principio parecía no tener tanta fuerza, del FUT, de que se haga una comisión anticorrupción, haya terminado como ha terminado. La comisión anticorrupción se ha ganado un espacio nacional de credibilidad y de respeto, que ha hecho que hasta el presidente de la República termine consultándole a la comisión el cómo proceder. De manera que yo confío mucho en la capacidad de la organización social. Los grandes cambios del mundo no lo han hecho los presidentes ni los generales, por iluminados que sean. Los cambios fundamentales del país, la Revolución Francesa, la Revolución Liberal aquí en el Ecuador, la han hecho las masas, la gente, desde la calle, desde la movilización, desde la lucha. Entonces yo creo que un componente del Ecuador del futuro que no tome en cuenta la lucha social está condenado al fracaso. Solo la movilización social, solo la lucha, no solamente la opinión ciudadana, sino la movilización real, va a permitir que en el Ecuador venzamos la corrupción y que además podamos avanzar en el proceso de que recobremos los verdaderos elementos democráticos de la sociedad. Y en esos elementos democráticos de la sociedad, esto de la participación real. La participación no es nombrar 7, 8 anónimos a que hagan la voluntad del déspota. La participación social es escuchar a la gente. La participación social, al menos, buena seña, ¿no? Que ahora se va a poder llegar a la Plaza de la Independencia, porque resulta que el inventor de la participación ciudadana, que es Correa, cada vez que el pueblo quería acercarse, el pueblo organizado quería acercarse, blindaba la Plaza Grande. La Plaza Grande y sus alrededores, como si fueran a atacar los peruanos. ¿No? Entonces, esto es algo que no podemos mantener, ¿no es cierto? Mi criterio es que todo esto funciona con participación social. Queda claro entonces que la manifestación de mañana no es contra el gobierno de Lenín Moreno. De hecho, van a llegar incluso en un hecho casi histórico que no ocurría hace 10 años a la Plaza de la Independencia frente a Carondelet. Me imagino que se concentrará esta gran manifestación. Pero el asunto es, doctor, ¿hasta cuándo van a seguir un poco con esta simpatía que ha despertado el nuevo gobierno, Lenín Moreno, con los movimientos sociales?
porque falta lo más difícil, ¿no? Que es el tema económico, efectivamente. O sea, ahora políticamente hay varias coincidencias, el tema de la consulta popular, por ejemplo, pero luego vendrá lo duro. Bueno, faltan algunas cosas. Primero, vamos a ver si el presidente consulta o no sobre la abolición de los derechos de los trabajadores que se dio en esa mal llamada enmienda constitucional. Porque Correa, lejos de haber propiciado el derecho de los trabajadores, lo ha atropellado en forma grosera, como no ha hecho ninguna dictadura. Entonces, si el gobierno quiere reponer al movimiento social en su verdadero espacio, tiene que atender la demanda de los trabajadores. Todavía yo no he visto que se dé ningún paso en serio, salvo alguna que otra declaración, sobre la legalización de la UNE, perseguida, e incluso están tratando de vender sus locales. No he visto que se haya iniciado una verdadera investigación sobre quienes han sido acusados de terrorismo en este país, con lo que eso significa. Es decir, el gobierno tiene todavía una deuda con el movimiento social y tiene que comenzar a cumplirla. Además, tiene una deuda con lo que el movimiento social representa, que es la mayoría popular, que es crear condiciones económicas distintas a las que creó el correísmo. Usted tiene toda la razón y creo que ya habíamos planteado ese problema. El movimiento social va a mantener el respaldo al presidente en tanto mantenga su agenda anticorrupción, su apertura, su diálogo, pero también si comienza a tener soluciones prácticas de las situaciones económicas. De lo contrario, pues, esto que significa este prestigio inédito, creo que en los últimos 30 años no ha habido un presidente tan popular como Lenín Moreno, ¿no? Correa, con todo lo que fue un momento dado, no llegó nunca a los niveles de popularidad de Lenín Moreno. Bueno, él tiene esa especie de capital, él no puede farrearse, él tiene que mantener ese capital durante algún tiempo y por eso proceder con mucho cuidado y sobre todo sanear lo más pronto posible de correísmo su propio gobierno. Siempre se dijo que este gobierno sería una especie de gobierno de transición después de una década de correísmo duro, ¿no? De correísmo, de reformas profundas para seguir unos lineamientos ahí que solo ellos los entendían y que usted también califica como para toda una reforma legal hasta para delinquir, para poderse cubrir de impunidad después de todo este tiempo. Pero la pregunta es, luego de Lenín Moreno, ¿qué? ¿La política ecuatoriana habrá dado un salto en el sentido de que ya se dieron cuenta que la población se hartó de tanta corrupción, de tanta impunidad, de manipulación de la justicia? ¿Ya habrá un cambio en ese sentido, doctor? ¿Usted vislumbra que hay una nueva generación de gente en la política que ya se hartó también de ese estilo y que ahora van a implantar uno nuevo? Bueno, en primer lugar, yo no querría que este sea solo un gobierno de transición. Ojalá este gobierno termine siendo, y todavía está por verse, el gobierno que da un giro fundamental al hacer público. O sea, yo creo que Lenín Moreno tiene ese gran desafío, no solamente constituirse en una especie de puente entre uno u otro régimen, sino ser él mismo una alternativa al correísmo. Este es un punto fundamental. En segundo lugar, pues yo quisiera decirle que los historiadores explicamos el pasado. Nos es muy difícil hacer predicciones sobre el futuro. Cuando a mí me han hecho este tipo de preguntas, yo siempre he dicho que vayan y le consulten a la Guga Yala, que yo no soy adivino. Pero lo que sí veo es que hay toda una voluntad en el país de avanzar, recobrando en un caso tradiciones democráticas e implantando en otros casos instituciones democráticas. Y en eso yo no, precisamente por la edad que tengo, no haría excepciones. Yo no es que creo que todo lo que representa el pasado estuvo mal, porque en el pasado hubo mucha gente que se jugó en la lucha social, en las calles, por la democracia. Ve usted, la doctora Isabel Robalino Bolie va a tener 100 años el próximo mes, y es el próximo mes, 100 años. Está en la Comisión Anticorrupción. Es un ejemplo nacional. Que porque es vieja tenemos que decir que es parte del pasado, no. Yo creo que tenemos que recobrar esa lucha de Julio César Trujillo, de Germán Rodas, esa lucha de Isabel Robalino, de varios de los destacados miembros de la Comisión Anticorrupción, que precisamente, de Simón Espinosa, ¿no? que precisamente representan lo mejor de nuestro pasado, del cual no tenemos que arrepentirnos ni tener vergüenza, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto,
hay muchos jóvenes que se han destacado por querer luchar por un cambio, pero no todos, ¿no? Hay una gran cantidad de gente muy joven, corrupta por el correísmo, comprada por el correísmo, que son gente que no tiene ni 40 años, en algunos casos ni 30 años, y ya están defendiendo la corrupción, defendiendo el autoritarismo, defendiendo a Correa y defendiendo sus malas mañas. Entonces tampoco hay que jugarse por esta generación de personas que son cómplices del correísmo, que van a transmutarse en el futuro, pero que ya no son de confianza para el Ecuador. Yo creo que entre los jóvenes y entre los viejos hay de todo. Claro. Y lo que hay que confiar es que la gente que cree realmente en la democracia, que cree en la anticorrupción, la edad que tenga, participe. Obviamente los que vienen con menor edad tienen más chance y tendrán más tiempo, pero yo creo que es una tarea para todo el país, para toda la gente honrada del país. A eso me refería, ya hay actores políticos ahora que están proyectándose para el futuro, para el 2019 algunos, para el 2021 otros, porque obviamente esa es su legítima, en este momento, ambición política, ¿no? De llegar a captar espacios de poder, y tenemos nuevos movimientos también políticos, ahí tenemos el movimiento Creo, el movimiento Suma. Me refiero a esa generación de nuevos partidos que ya han actuado incluso, y a algunos les gusta, a otros no les gusta, que vienen a representar un poco la nueva generación y todavía quieren llegar al poder. Ojalá sean partidos. Les da vergüenza llamarse Porque partidos, ¿no? yo creo que tanto Suma como Creo, en algunos aspectos de su estructura, espero que no su comportamiento, se parecen al correísmo. Y es que son partidos gestados alrededor de una persona que no tiene una visión ideológica articulada, ni una estructura de participación organizada. Vea, yo creo que una de las cosas que el Ecuador debe tratar de recobrar de su pasado es la exigencia de que los partidos tienen que representar ideologías y estructuras, como sucede en todos los lugares del mundo. Usted reivindica las ideologías. Pero desde luego, es la única forma en que se puede entender la humanidad. Y fíjese el proceso europeo actual, el proceso del África actual. Estamos volviendo a plantearnos temas ideológicos. Obviamente, ya no con las bases teóricas, metodológicas del siglo XX, ni siquiera, peor aún del siglo XIX, pero con la realidad. Nosotros mismos, los socialistas que hemos reaccionado en contra de la venta que hicieron del partido los dirigentes que asaltaron la dirección nacional y la pusieron al servicio de Correa, hemos formado una agrupación que se llama Renovación Socialista. Nosotros creemos que somos los sucesores de la tradición socialista que viene desde 1926 y que estamos dispuestos a luchar hacia el futuro. Ya personas de mi generación no estamos en la dirección máxima de la organización política, están compañeras, y en este caso una compañera, Marcela Arellano, es mucho menor que yo, y que son los que están teniendo ya en sus manos la responsabilidad. Pero nosotros queremos privilegiar los aspectos ideológicos, los aspectos programáticos, como debe ser. Porque si se crea un partido de derecha, de izquierda, de donde sea, que gira alrededor de una persona, termina siendo un fenómeno populista, un fenómeno caudillista, que realmente han demostrado que no funcionan bien ni en el Ecuador ni en América Latina. Sin renegar de su línea política de izquierda, que es lo que muchos ahora dicen, somos centro. No nos queremos ni embarrar con la derecha, ni tampoco con la izquierda, somos centro. Es como que una posición cómoda, ¿no? Bueno, vea, hay personas que son genuinamente de centro, o quieren serlo. Yo no me pongo a juzgar la conciencia de otras personas. Lo que sí digo que hasta los que dicen ser de centro tienen que tener propuestas ideológicas. Tienen que tener propuestas concretas de qué ofrecerle al país. Tienen que tener un modelo de sociedad por la cual luchan. Entonces, eso es muy importante. Para mí, hoy más que nunca, ¿no? Este proceso de poscorreísmo en el país tiene que ser la superación del caudillismo, la superación de estos partidos que se generan alrededor de una persona, ¿no? Yo creo que, de todas formas, en el mundo, las estructuras que mejor funcionan son precisamente aquellas que responden ante la sociedad organizada. Un partido organizado, con bases, movimiento puede llamarse también, con estructura, con ideología, responden mejor ante la sociedad que estos movimientos caudillistas que se crean, por más que en el nombre se llamen partido. Con un adicional aquí, que me parece también muy importante, y es
que no debemos dejarnos llevar de la impresión, asimismo, de que lo que viene del pasado necesariamente está mal. Si hemos reivindicado al alfarismo como un referente, es porque no estamos dispuestos a negar nuestras raíces, nuestra historia. Manteniendo nuestras raíces y nuestra historia debemos mirar hacia adelante. Y al mirar hacia adelante tenemos que saber que la sociedad, que la política se soluciona con ideas, con un compromiso ético, que no se agote en el caudillismo. Por eso le digo, estas nuevas organizaciones políticas, como la que lidera el alcalde de Quito, el señor Lasso, tienen el legítimo derecho de funcionar, etcétera, pero tienen que ir más allá del control personalista, que no sean 8 partidos de Alvarito, porque eso no termina beneficiando al Ecuador. O termina muy mal, ¿no? Hay que recordar que este tipo de partidos también, cuando el caudillo cae en desgracia, el partido o movimiento también termina prácticamente desapareciendo, que es lo que algunos, le leí una vez a Jefferson Pérez, vaticinar eso, que Alianza País no tiene mucho futuro por delante. Verá, básicamente. Yo creo que Alianza País ya no tiene condiciones para volver a ganar una elección nacional. Pero las estructuras clientelares de caudillismo que ha establecido Correa van a durar. No es un asunto igual que un fenómeno de un día para otro que sucede en otros países. No, aquí se han encargado de mantener clientelas de tipo político que tienen sus lealtades con Correa, ya no tienen la fuerza de antes. Yo no desecharía sin más que el correísmo está muerto. El correísmo no está muerto, el correísmo está en retirada y el correísmo tiene que ser vencido democráticamente, precisamente porque tiene todavía algunas bases populares, sobre todo en la costa, en Manabí, por ejemplo. Es evidente que hay que enfrentar y hay que desmantelar con democracia, con participación y sobre todo con un gran esfuerzo anticorrupción. Gracias, doctor Enrique Ayala Mora. Se nos ha acabado el tiempo. Han sido sus pensamientos, sus ideas, sus palabras respecto a varios temas en este programa. Hemos hablado de la consulta popular que anunció oficialmente ya Lenín Moreno, su realización por lo menos. Hemos hablado también de la corrupción y la impunidad que preocupa casi a todo el país, digamos, que no llegue a concretarse esta impunidad y que se establezca justicia real en los casos de corrupción contra todos los involucrados y responsables. Y también hemos hablado de política, un poco también del pasado, del futuro, de los movimientos que se organizan, y el doctor Ayala Mora ha reivindicado con todo su derecho las ideologías que para algunos pues ya no caben en estos tiempos de política. Gracias, doctor Ayala, un gusto tenerlo con nosotros, y a ustedes, amigos, gracias por su atención. Nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.